Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, vamos a conversar con Erwin Patillo, quien ya está con nosotros de manera regular todos los martes en forma directa, esta vez desde México, pero él normalmente está en Venezuela porque allá es asesor de empresas en el centro del país, sobre todo en Aragua, Carabobo y algunos estados del occidente. Y desde luego, nosotros tenemos necesidad de clarificar con él cómo vislumbra el sector empresarial y comercial el 2023. Estamos comenzando con este primer programa, Erdin, y yo creo que puedes haber pulsado, aunque estás en México, no pierdes el contacto diario con esa gente porque tú eres justamente asesor de ellos, de las cámaras, y debes tener precisión al respecto de parte de esos empresarios, cómo vislumbran el panorama, porque 2023, 2022 terminó catastrófico. 2023 comenzó con una serie de dificultades que están a la vista, políticas y económicas inclusive, porque tanto que se alardeó con lo de Colombia, la apertura de la frontera, y resulta que a las 5 horas de haberse ido los funcionarios del puente Tienditas, bueno, a la gente la bloquearon y quedó encargado de la migración un funcionario privado armado allí, pues que lo que hacía era decirle a la gente que no podían pasar y que se devolvieran. O sea, en esas condiciones, ¿quién puede ser optimista? A veces esa es la realidad, la triste realidad. Y bueno, como comentamos, hemos venido comentando, esa burbuja se explotó, reventó y eh, a mediados de año se hablaba de expectativas de un crecimiento para este año de un 15%, que a una tasa de un 15% recuperaríamos más o menos como en 10, 11 años el nivel que tenía la economía en el 2013, el PIB. Pero lamentablemente nos empobrecimos, perdimos el 80% en estos años y en los últimos años el crecimiento ha sido eh, de apenas entre un 4 y un 6%. Será porque lamentablemente tampoco tenemos cifras confiables del Banco Central. El Banco Central es un cascarón que realmente ha perdido una buena parte de sus técnicos y sus equipos de profesionales, y realmente es una oficina más del gobierno que publica lo que el gobierno le dice y emite el dinero que el gobierno le pide, todas estas cosas, sí, lamentablemente sin la normativa técnica que se requiere, y que requiere un banco central que sea eficiente e independiente del Poder Ejecutivo, que no lo es. Claro. Tú me habías dicho justamente hace unos días Sí, que tienes amigos que trabajaron en el sí, Banco Central hasta no hace mucho, son técnicos, sí, conocen el panorama interno. ¿Has logrado conversar con ellos últimamente para tener una idea qué es lo que pasa con el dólar? sí, vale. Sí, mira, básicamente hay mecanismos de oferta que no son muy transparentes. Indudablemente que cuando la oferta es limitada, la oferta es limitada, entonces, bueno, el reparto de la piñata también tiene sus defectos y tiene sus problemas, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. Entonces, lamentablemente, y el gobierno ha necesitado, después de hablar de dólar criminal, y entonces, bueno, casi se emparejaron en estos días, ¿no? Hubo un momento en que a mediados a principios de diciembre, la segunda semana de diciembre, que la diferencia era de un 25% entre el dólar oficial y el dólar paralelo. Entonces, Pero en un esquema comenzaron, así, sí, a ningún empresario le es favorable ponerse a invertir porque como está tan cambiante sí, la moneda, la divisa, o sea, así es. ¿cómo pueden ellos equiparar producción con ingresos? ¿Y Si cómo planifico? ¿Cómo planificas? Exacto. ¿Cómo planifico? Y ahí entonces el tema de que los precios, hay precios obligados, que si tienes un precio en dólares tienes que cobrarlo a la tasa del Banco Central de Venezuela.
pero no todo el mundo recibe dólares del Banco Central de Venezuela. Te iba a decir eso. Sí, El gobierno dice que le está inyectando a la banca, le está inyectando a la sí, banca, pero resulta que el empresario va a la banca a solicitar un recurso para pagar una importación de materia prima o de un equipo sí. tecnológico para su fábrica. Y resulta que el banco le tira las puertas de las narices porque le dicen que no hay recursos. Y No hay crédito, no hay entonces crédito. esa inyección ¿para quién es? Sí, no hay crédito. Bueno, mira, ahí hay un reparto, más o menos, el gobierno tiene una lista de empresas prioritarias a las cuales le asignan recursos. Pero que son de maletines prácticamente todas, ¿no? También, no, hay empresas grandes también que reciben, sí, También, que afortunadamente reciben, porque si no lo hicieran, la situación fuera muchísimo peor, muchísimo claro. peor. Entonces, Ahora hay- Aragua que históricamente ha sido una zona industrial importante y Carabobo, para no irnos tan lejos y que tú las conoces de cerca sí, porque tú trabajas sí. allí y manejas las cuentas de muchos de ellos desde el punto de vista administrativo. O sea, ¿tú los sientes a ellos entusiasmados? ¿Sientes que creen que las expectativas que se trazan podrían ir por buen Mira, camino o simplemente se desentienden de toda la parafernalia que el régimen dice todos los días en los medios? había un cierto optimismo hace unos meses atrás, Ajá, pero ese optimismo, la realidad se ha ido ocupando de acabar con el optimismo, ¿no? Entonces, de la gente cada día tiene menos razones para ser optimista claro, en medio de estos panoramas. sí, Entonces, mira, lo que pasó en el último mes con la tasa de cambio fue brutal. ¿Sí? sí. En agosto estaba a $8 y hasta principios de diciembre, finales de noviembre, de 10 bolívares por dólar, más o menos, y hemos terminado casi en el doble. Casi en 20 estaba hace Casi en una 20, semana. sí, 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 casi en 20. Entonces, el dólar oficial, 17.48, no sé cómo cerró hoy, pero ayer cerró a 17,48. Y el dólar paralelo estaba hoy superando los 19. Imagínate. Entonces, sí, superando los 19 bolívares por dólar. Eso es una inflación vis a vis del dólar del Banco Central del 273% en este año. Y la inflación se estima en más del 350%. Qué Y barbaridad. ahí hay un efecto importante y la inflación, una parte de la inflación fuerte ha sido en alimentos. ¿Por qué? Consecuencia de la guerra, de la invasión rusa a Ucrania. Ujú, Y Ucrania es uno de los principales productores en el mundo de maíz y de trigo. ujú. Y eso creó un desequilibrio en la oferta de alimentos y hubo un incremento de más del 50% a principios de año de maíz y trigo. Entonces, todo eso, mira, en Venezuela se importa el 100% del trigo, no, el 100% del trigo, y en el caso del maíz se importa creo que un 60%, y Imagínate. los costos de producción nacionales son bestiales porque las condiciones en el campo son terribles, no hay combustible, no hay transporte, no hay mantenimiento vial, no hay Ujú. suministros para la siembra, no hay Fertilizantes, crédito, semillas, nada de eso. nada. Entonces, mira, la gente trabaja con las uñas, mucha gente con mucha vocación y con muchas ganas. Entonces, bueno, después viene el drama de a cómo recibes el maíz, a cómo, sí, y resulta que los precios internacionales están por encima de los costos nacionales. Ese es otro problema muy serio. Entonces, eso Ahora dio, que hablaste del campo, ahora que hablaste del sí. campo, esa empresa agroisleña, ¿qué pasó? ¿Los Mira, productores del campo cuentan con ella para algo o no? no, eso lo tomó el gobierno y lo quebró. Eso no existe prácticamente. Como todo lo que es propio. Como todo lo que expropió. Eso no existe. Aerolínea financiaba, financiaba cosecha, financiaba con equipo, financiaba, tenía una red en todo el país prácticamente.
Ahora, Y eso, cómo hace un empresario del campo o de la industria convencional transformadora de alimentos, por ejemplo, una fábrica, si la están operando porque han querido guapear hasta el final, pero mientras operan los equipos y las maquinarias van en desgaste, desgaste, desgaste hasta que colapsen, porque yo entiendo sí, que están forzados a cerrar porque no encuentran cómo reponer ni reparar las maquinarias tampoco. y ese es el gran drama. En este momento se importa en promedio entre materia prima y productos elaborados, se exporta casi como el 70% de lo que Venezuela consume. Imagínate. Ese es el gran drama, mira. Cuando Sí, debería ser al revés. sí, Producir el 70 y si acaso importar los déficits en un sí, 30-20%, ¿no? Como sí, operaba antes, pues. sí. Mi yerno que llegó esta madrugada, estuve conversando con él y vi cómo viste la cosa. Ellos estaban en Carabobo, entre Ajá. Carabobo y Aragua. Yo no más en Carabobo, y la familia de ella es de Puerto Cabello. Entonces me dice, no, mira, cónchole, me dice suegro, los precios son iguales aquí, solamente que allá nadie gana lo de aquí. Exactamente. ¿Eh? Pero los precios son Exactamente. iguales. Los precios son iguales, pero los Ah, sueldos son, allá son míseros y aquí los sueldos son razonables. sí, en Claro. la capacidad los ingresos venezolanos cayeron en más de un 80%. Bueno, yo ¿Mm? aquí en México salí hace poco aquí a un mercadito que ponen todos los días Sí, de legumbres, sí. frutas, todo eso, Ujú. y los precios estaban casi a un 60% por debajo de lo que estaban en diciembre, por debajo. O sea, Sí, fíjate la ventaja que tienen estos países, que se permite, claro. o sea, hacer ofertas importantes de productos de consumo masivo con mucha regularidad y los consiguen en todas partes, porque en todas partes hay un mercadito, porque Y hay cosechas y hay se cosecha en todas cosechas partes. y Sí, sí, se sí. produce de Sí. todo, Y ¿entiendes? cuando hay frutas y cuando hay verduras de la estación, los precios de esas verduras, de esas frutas bajan. 100% solidario, ¿sí? Sí. Entonces, bueno, mira, eso es, y eso no lo tenemos aquí. Lamentablemente, ya la gente sobrevive, mira, la bu- el, ese crecimiento basado en bodegones, No, eso en, no va para ninguna parte, eso no va para a ninguna ninguna parte. parte. Eso, ahí, claro, el 3%, el 5% de la población que puede ir para allá es importante desde el punto de vista del negocio, del que tiene el negocio, ¿no? Porque es Claro. un, sí. Entonces, claro, en la medida que no se copien de más negocios de ese tipo, porque no hay para mucho más de lo que está instalado. No, y que un país crece si genera mano de obra y genera ocupación, y no Así la es, hay tampoco, ¿no? así es, Eso está estancado. así es. Y, y, Entonces yo, y como sueñan algunos por vía de emprendimiento, eso es como decir, pues una utopía, ¿no? sí, la gente arranca con un negocito y después a, la, a los 15 días cuando va a cobrar, a comprar, a reponer mercancías o materia prima o lo que sea, entonces se da cuenta que se comió la ganancia o que lo que vendió no le alcanza para volver a comprar y bueno, y cierra. Y Entonces cierran. la gran mayoría de los centros comerciales, sobre todo del interior, cerrados, locales cerrados. En Caracas también hay muchos locales cerrados. Entonces, casas muertas y centros de comercio muertos. Sinceramente, Es ¿no? lo que vemos. Entonces, mira, sí. Un cartón de huevos, por cierto, que te iba a comentar, vale $7. Son los huevos más caros del mundo, Qué barbaridad. por las mismas circunstancias. Entonces, y bueno, es muy lamentable. Con una inflación de más del 350, entre 350 y 380% que debe estar este año, es terrible, ¿no? Y los ingresos de la gente del sector público y los pensionados en promedio de la nómina del Estado, incluyendo en eso los pensionados, el promedio no llega a $20, $30. Yo tengo ¿Mm? aquí una página de un grupo de jubilados del estado Sí, Bolívar, sobre todo, y del sí, sur de Venezuela. sí. Bueno, y el lloriqueo que yo veo aquí todos los días es asombroso. O sea, No, eso no encuentran qué hacer. es terrible, es terrible. Que si la gente que vive de una pensión no vive, simplemente muere, porque con $7, con $10 nadie sobrevive. Y pidiéndole a Dios que no les dé una gripecita o algo peor, porque entonces no Así tienen es. cómo acudir al médico.
La gente sobrevive de la ayuda familiar, de remesa, de la solidaridad en la familia. No hay otra forma. No hay otra forma. No hay otra forma, lamentablemente. Sí. Los Bueno, salarios en el sector privado están en el orden de 180, $190 mensuales en promedio. Pero lo del sector público es terrible. Que, mire, nadie va a trabajar. Porque si no le alcanza para pagar el pasaje, ¿cómo van a trabajar? Entonces tienen y, una nómina y, de y, gente el, que no trabaja. y si el transporte lo permite, porque tampoco hay gasolina. Ese es otro punto, ¿no? También, ¿sí? Entonces, en la última semana, prácticamente en toda Venezuela, volvimos otra vez a la escasez Sí. casi total de gasolina, ¿no? En Maracay, grandes colas, grandes, En Maracaibo había una crisis bárbara con el sí, sí, combustible. sí. Y En entonces todas partes. sale a la ISAME diciendo la próxima 24 horas lo tenemos resuelto. Bueno, ¿quién le va a creer ese cuento? Claro. Y como no hay transparencia en la información, Además, además, tú no sabes si está produciendo petróleo, cuánto petróleo se produce, si está produciendo gasolina, cuánta gasolina se produce. ¿Sí? sí, Nada de eso, aquí no hay información. sí. No, No hay ningún definitivamente. tipo de información. Entonces, bueno, mira, ¿cómo sobrevivir a esto? Sí, Y por eso es bueno, que y para los, claro, por eso es que yo insisto en tener este segmento contigo de hace tiempo, toda la semana, los días martes, porque más o menos nos permite ir calibrando gradualmente si ciertamente lo que el régimen dice es verdad, pero cada día nos convencemos más de que el engaño crece, y eso así no es. permite sino vislumbrar una situación mucho más caótica a futuro, pues. Y la gente, bueno, los sindicatos todavía siguen pidiéndole, mira, que el gobierno que le resuelva, mira, el gobierno no va a resolver nada. No va a No resolver tiene, nada, no tiene capacidad de resolver, no tiene, ¿no? ¿sí? Porque lo que suba como sueldos, como ajuste de sueldos, como bono, lo terminamos pagando con incrementos de precios y con inflación. Sin duda No hay alguna. otra, es una escalera. Entonces, mira, es, y bueno, aprovecho de echarle la culpa. Yo subí el sueldo, pero la culpa no es mía. ¿Eh? La culpa es de Miami, del imperio, de no sé quién, Del de los, imperio, de los comerciantes, de todo el mundo, menos de- menos de del ellos. gobierno. Sí, sí. Sí, Eso es eso, así. sí. Sí. Bueno, Y Erwin, de bueno, todos modos te agradezco mucho que hayas estado con nosotros hoy en este programa semanal, que ya lo tienes aquí pues garantizado todos los días martes. Espero que en las próximas entregas, cuando llegues a Venezuela, pues también puedas tener contigo invitados para que sí, demos testimoniales, que no se vea que es un planteamiento ni una apreciación tuya, sino que en los distintos sectores con los que tú estás relacionado, pues se puedan expresar por aquí y darnos claridad al respecto, para que la gente entienda el problema sí, y terminen de convencerse que el problema es el sistema que se nos instaló allí, que sí. definitivamente es destructivo, y si esto no cambia, pues y la gente no contribuye a que así sea, pues van a Sí. seguir padeciendo cada día más, Sí, más caro. hay mucha gente también con mucho temor a salir a la palestra, a salir a opinar, a Sí, salir, sí, indudablemente no, no, cuando seas que- buen ciudadano, no hay por qué sí, tener temor así es, a decir la verdad, porque uno no sale así es, ni a atracar a nadie, ni a ofender a nadie, sino a analizar los problemas del entorno para que la gente así, pueda calibrar. así lo digo siempre, sí. Sí. Hay un amigo en estos días me dice, mira, vale, tú todo lo que escribes por ahí, lo dices en ese programa de radio, y digo, bueno, digo cosas peores. Bueno, no, estamos aquí para decir la verdad y la verdad siempre No, sí. la Si verdad la siempre, cosa está peor, hay que decir que claro, está peor, está peor hay y que estar mejor. punto. Exacto, que ganas tú mintiéndote a ti mismo, Así es, así es. sinceramente. Bueno, el próximo martes entonces estaremos de nuevo y yo me imagino, Conversamos nuevamente y porque bueno, todavía vas a estar aquí en sí, México. voy a estar un mes más. Ah, ok, eh, sí, voy a estar una semana, posiblemente voy a visitar a mi hermano que hace unos cuantos años que no lo veo, tenía el problema de la visa y ok, lo resolví. bueno. Entonces voy a visitarlo una semanita del Bueno, 14 al aproveche, 19. aproveche esos días de vacación que le quedan, pues, para que se lleve Sí, también la impresión de aquí, les cuente allá sí, y que allá compare. seguro. Ok. Un abrazo, Eddie. Igualmente, José Antonio. Bien, amigo, Saludos a todos. Un abrazo. igual. Saludos a la audiencia. Saludos. Seguro, seguro. Saludos. Bien, bien, amigos, en esta alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, nosotros
haciendo regularmente diagnósticos de economía, de petróleo, de finanzas, de academia, de gremio, de todo lo que tenga que ver pues, con el día a día, porque en lo que haga cada sector y en lo que cada sector logre apreciar de lo que está pasando es donde vamos a encontrar la solución y la fórmula necesaria para cambiar de rumbo. El resto, seguiremos patinando, como dicen, patinando en el charco, como dicen en Margarita. Así es. Un abrazo. Igualmente. Hasta luego.